Ya estamos grabando, entonces Francis, si quieres dar como la bienvenida, la introducción y podemos empezar con los temas que teníamos preparados y también abiertos a preguntas y discusión. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse en este sábado. Perdón, sabemos que es un poco iniciando ya cosecha por algunos lugares, las labores empiezan, pero bueno, hoy queríamos reunirnos para discutir un poco temas abiertos, así que el micrófono va a estar disponible si tienen preguntas. No vamos a tratar un tema en específico, así que si tienen diferentes preguntas, adelante. Yo tengo aquí un par de preguntas escritas de la comunidad de cafeteros con la que estoy cerca de mi comunidad y ellos no se pueden conectar en este momento, pero luego les vamos a compartir el contenido. Y la idea sería, si quieren hacer su pregunta, pueden encender la cámara y cuando ya no van a hablar, poner el micrófono en mute para tener un mejor sonido y sí, podemos empezar. Entonces, quería iniciar. Hemos hablado en otras conversaciones, incluso en los episodios del podcast, sobre los retos del cambio climático que estamos enfrentando en diferentes regiones y sobre todo la región cafetera es una de las más afectadas. Y adicional a eso, muchos productores están enfrentando retos, pero también buscando estrategias para asegurar la calidad de su café y uno de esos temas es el secado y el almacenamiento de café, puesto que, por ejemplo, en Colombia tuvimos, como lo hemos mencionado, 3 años consecutivos de lluvia. Ya tuvimos como un pequeño descanso, como de 6 meses, pero en estas épocas, sobre todo cuando inicia la cosecha, es muy común tener días lluviosos con niebla. Y eso en el almacenamiento de café y en el secado también es algo bastante complejo. Por ejemplo, en la caficultura tradicional, los caficultores estaban muy acostumbrados a procesar su café, secarlo e inmediatamente el día sábado irlo a vender a las compraventas locales. Pero en la transición al café especial, pues sabemos que se debe cumplir con un porcentaje de humedad y unas condiciones de almacenamiento, algo que se ha convertido en algo totalmente nuevo para ellos, pues no estaban acostumbrados y se están familiarizando. Pero con estos días intensos de lluvia, una de las inquietudes es qué consejos pudieran tener para afrontar esos largos periodos de secado, porque algunos mencionan que el secado puede incluso alargarse hasta 30 días porque solo tienen en su finca marquesinas, no cuentan con el apoyo de un secado mecánico. Y después del secado, aún el reto es mantener esa humedad en las bodegas de almacenamiento en sus fincas, porque con una humedad tan alta, pues es algo bastante complejo. Entonces, si ellos quieren saber como cuáles son esos consejos prácticos que pudieran tener en cuenta para afrontar como estos retos que se suman a los efectos del cambio climático. Gracias, Franci, por compartir ese contexto. Bueno, yo pienso que ese tema es muy importante y muy interesante porque lo hablamos un poco la última vez que nos reunimos con Rubén, que en el tema de fermentación hay muchas levaduras, diferentes bacterias, muchos como cosas que podemos agregar a la fermentación para sacarle provecho al sabor, para hacer el café más complejo, pero algo muy simple que pueda aumentar la calidad sin tener que comprar nada es mezclar, poder tener la oportunidad de mezclar el café. O sea, sin agregar levadura, solo el efecto de poder revolver la masa de café puede dar un gran avance en la uniformidad y como la consistencia del café. O sea, algo tan simple y tan básico como poder mezclar el café. Y igual en ese hilo creo que es muy parecido ese tema del secado, que muchos se están enfocando en la fermentación, en el proceso, en procesos anaeróbicos, en los tanques, y se le están olvidando la parte del secado, que puede influir aún más a la calidad, porque la fermentación tal vez es 24 horas o algo exagerado 60, pero como acaba de mencionar Franci, en el secado puede ser 30 días. Entonces, lo que se hace al café por 30 días influye más en la calidad que lo que hacemos en 60 horas
o algo así tan mínimo. Aunque sabemos que la fermentación sí puede dar como un empujo grande en sabores y calidad, pero el secado es sumamente importante y es algo que por ser como aburrido o no sé, que no tiene como toda esa emoción que tiene una fermentación, que en una fermentación podemos oler, podemos ver el cambio, a veces cambia de temperatura, como nos mantiene más la atención que el secado. Pero creo que tenemos como un poco al revés, es la prioridad de calidad. Entonces, solo quiero como poner más enfoque en el secado, que sí es muy importante para la calidad. Y esas preguntas también es aún más importante hablar de ese tema porque, como dice Franci, no es algo que muchos pequeños productores están acostumbrados a hacer. No es que tienen mucha historia almacenando su café y ahora tienen que mejorarlo. Es que muchos están empezando de cero. Entonces, para salir de este ciclo de café comercial, café convencional. Entonces, el primer tip para mejorar es monitorear. Necesitan, como hablamos en la fermentación, tener un pHímetro para ver dónde estamos en la acidez o también tener un termómetro. Poder medir la humedad del café es sumamente importante y yo sé que muchos lo hacen en una manera muy artesanal, que lo muerden con los dientes y pueden llegar eh, a un número como muy accurate, como muy cerca a lo que es. Ajá, aproximado a la realidad. Aproximado a la realidad. Yo ya he conocido personas que ahí estamos con el instrumento para medir la humedad, lo muerden con el diente, dicen 13% y están correctos. Entonces, sí es posible que lo pueden lograr, pero da confianza tener un aparato, tener un medidor de humedad para tener esa confianza que sí estamos siendo consistentes. Pero la otra cosa es que muchas veces llego a beneficios que hicieron la inversión, que tienen un medidor de humedad, pero nunca lo están calibrando. Está totalmente descalibrado y piensan que solo por tenerlo, solo por haber comprarlo, debe estar correcto. Entonces, eso es algo que no se puede calibrar. En mi opinión, no se puede calibrar demasiado. Si hay personas que lo hacen una vez al año, o una vez al mes, una vez a la semana, o sea, eso es algo que se debería estar calibrando muy, muy seguido. No toma mucho tiempo, pero también se necesita tener una muestra de referencia confiable. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros teníamos muy cerca una asociación de una cooperativa que sí tenía acceso a muestras y eran gratis, ¿verdad, Francia? Siempre daban muestras gratis para calibrar sus Sí, aparatos. para calibrar. Entonces, es solo de preguntar y encontrar alguien que les puede dar como ese refuerzo. Entonces, por favor, mínimo una vez a la semana y si lo quieren hacer más seguido, mejor para tener confianza en el medidor de humedad. Entonces, eso es como la primera parte, es dónde estamos parados y medir la humedad del café. Y creo que la otra cosa que es muy importante, o sea, Franci, creo que había otra pregunta, ¿verdad? De, Em, Que si es cierto que la calidad disminuye con un almacenamiento inadecuado. Es como una de las preguntas que más se cuestionan. sí, 100%. Eso es algo que sí quiero que sepan que la calidad, o sea, eso es como la tristeza que he visto, que muchos productores ponen tanto esfuerzo en el campo, ponen mucho esfuerzo en la parte del proceso, en el beneficio, y después el secado es como ya, no sé, se olvidó o no saben qué buscar. Entonces, mucho café se arruina como en ese punto del proceso, en el secado. Entonces sí es muy importante tener un ojo en el porcentaje de humedad y, como ya hablamos, poder medir y saber dónde estamos empezando, y muy parecido a la tostión. Es poder medir muy seguido, con mucha frecuencia, para tener una curva, para tener una idea de cómo se está secando el café. Si está secando demasiado al principio y después tarda mucho al final, o si toma mucho tiempo y al final tuvimos mucho calor y se logró secar muy rápido. O sea, esas dos curvas
también nos pueden dar una idea de la consistencia entre un batch y el otro para saber si, esta vez salió bien y otra vez no nos salió bien y tal vez echarle la culpa a la fermentación o echarle la culpa a algo en el proceso, pero tal vez fue porque tuvo un secado muy diferente, tal vez se secó en 30 días y otro batch se secó en 7, entonces eso es muy importante tener como datos y tener como registro de cómo se está secando el café. No sé, Francis, si me olvidó. Y sí, tal vez una anécdota para contar era que cuando estábamos aquí en Colombia, que la humedad era tan alta y de repente teníamos esos días soleados, teníamos como un falso secado. Llegábamos como al punto, a 12, 11.5, lo llevamos a bodega y luego al volver a hacer como el monitoreo, otra vez estaba como en 15, porque, pues lo voy a decir así como muy práctico, sin ser muy técnica, era como ese sol calentaba demasiado los granos, parecía que llegaron al punto óptimo de secado y luego pues el café se revenía, retrocedía. Entonces, como dice Lucía, eso es importante también, como medirlo constantemente para ver el comportamiento y no tener almacenado un café en 15 pensando que ya estaba como en el punto óptimo. Sí, gracias por recordarme de esa anécdota porque eso fue interesante que fue es una idea que el café se está retrocediendo, como lo pusimos a dormir en la noche como a 15 y después en la mañana amaneció a 17 y era como un pánico porque estamos como yendo al revés. Pero lo que les enseñé ahí en esa finca es que a veces los instrumentos, las herramientas pueden mentir. Entonces estábamos midiendo la humedad a 15 en la noche y 17 en la mañana. Entonces la idea, eso nos lleva a pensar que el café estaba aumentando o tomando más humedad, retrocediendo. Pero cuando hicimos la prueba con peso, o sea, tomar con una báscula una cantidad de café y tomando el peso bajó. Es decir, que el material de la semilla no desapareció. Entonces, la masa del café se mantuvo igual y solo perdió peso por el agua. Entonces, teníamos resultados opuestos. O sea, estaba bajando en peso porque sí estaba perdiendo agua, pero el medidor de humedad nos estaba engañando porque estaba leyendo una lectura más alta y esto es porque la manera que el café se seca, porque el café tiene como muchas capas de tejidos, entonces la humedad que estaba dentro sí estaba saliendo a la superficie. Entonces durante la noche todo lo que estaba dentro logró salir a la superficie y por eso el medidor estaba midiendo algo más alto, aunque no es que estaba tomando más humedad. Entonces es un poco confuso y sí tenemos que tener cuidado con los medidores y también por eso me gusta tener como varias herramientas para medir y una báscula es como la más barata y la más fácil de usar y eso sí nos puede dar como en conjunto con el medidor de humedad, nos da como algo más claro. Sí, y junto con este tema, bueno, aquí en Colombia, y ahora que está Julia, tal vez nos puede complementar algo de México, pero el tema de la seguridad en finca frente a almacenar café ha sido como una de las problemáticas de muchos años. Sin embargo, aquí en Colombia ha disminuido y ahora con que los caficultores puedan dejar esa tradición de ir a vender su café inmediato a un mercado local, no al mercado especial, la pregunta que ellos se hacen es, teniendo en cuenta estas humedades altas en finca, ¿sería correcto pensar que se pueden apoyar en el almacenamiento del café seco con estas bolsas Grain Pro o Ecotac para preservar su calidad? ¿Puede ser una herramienta aliada para, para el almacenamiento? Hola. Bueno, en mi caso, eso que mencionaron de que cambiaba la humedad de un punto a otro, a mí me pasó mucho y pues desafortunadamente sí eché a perder ciertos lotecitos porque
pues como uno no es experto en café cuando empieza y dices, no, es que el aparato dice eso, está correcto, ¿no? Y recuerdo mucho una persona que me ayudaba en campo, no, Julia, no, es que mira, ya lo probé con el diente, ya lo sentí, le digo, pero es que según la técnica dice que el aparato no sé qué, ¿no? Y pero sí, efectivamente lo sentías y pues estaba todavía húmedo el café y bueno, son de las cosas que aprende uno que a veces los equipos, bueno, no es que se equivoquen, es que no están bien calibrados. Y bueno, lo que hicimos en nuestro caso fue tomar la muestra. Le pedí a un amigo que tiene su higrómetro y para checar si había diferencia o no, si había diferencia de un punto, y ya me explicó cómo se tenía que calibrar el aparato, ¿no? Sin embargo, bueno, va uno aprendiendo con la marcha. Y lo que estábamos haciendo es que en la finca es más húmedo, el clima tiende a ser más húmedo, no sé si tenga que ver por la altura o el microclima, etcétera. Y cuando yo ya llegaba a mi casa, que al lado está mi oficina, donde guardo pues, todo mi equipo y eso, me cambiaban las cosas y yo decía, bueno, entonces no estamos midiendo bien o algo está pasando. Y eso, ¿no? ¿Qué dices? Dices, no, pero es que hubo buen sol, ya está bien seco y todo, y también aprendí que tenía que dejarlo enfriar, por así decirlo, o que se estabilizara para poderlo cerrar y guardar en la bolsa. Y entonces, aquí donde vivo y donde almaceno el café, el clima es menos húmedo. Sin embargo, seguí el consejo de invertir en las bolsas Grain Pro. Entonces ya checo, a veces he llegado a tener pues una variación en el grano, pero sí me ha ayudado a mantener la humedad en ese tipo de bolsas. Y otra, bueno, es que se dicen muchas cosas, ¿no? Que te recomiendan también a veces que donde almacenas el café no tenga tanta luz como lo hacen quizás en el vino, ¿no? Que son bodegas más oscuras. Digamos que donde yo almaceno el café es nivel medio de luz o media luz. Y no sé si eso es lo que también me ha ayudado, porque yo a veces he almacenado cafés hasta de 6 meses y se han mantenido en buenas condiciones. Ya cuando se lo mando al cliente válido, y digo, no puedo decir exactamente si eso ha sido, pero creo que al menos a mí me ha funcionado ese tipo de bolsas y estar monitoreando, porque una vez que ya lo vuelvo a enviar, vuelvo a checar la humedad. Eso ha sido lo que hemos hecho. Y en el tema de seguridad, bueno, no sé si te refieres a los robos o a los saqueos o a seguridad de inocuidad, pero pues sí, la verdad yo me lo traigo de la finca porque tengo una pequeña bodeguita y es fácil entrar, entonces prefiero no correr el riesgo. Desafortunadamente, pues aquí en todas las regiones, cuando empieza la época de cosecha, pues sí llega a haber robos, entonces sí prefiero traérmelo casi casi al lado de mi cama, ¿no? Pero sí, así es. Gracias por compartir, Julia. Yo quiero regresar a unos puntos. Primero, ese punto de calibración, que sí es sumamente importante de tener el aparato, tener confianza en el medidor de humedad, pero también quería decir que eso de tener como un número falso aún puede pasar con un aparato que está 100% calibrado, que está perfecto, porque es la manera que se está secando el grano. O sea que está jalando humedad de adentro, sacándolo a la superficie, y el medidor solo está midiendo la superficie, no está midiendo como adentro de todo el grano. Entonces por eso da un número más alto en la mañana de que en la noche, porque durante ese tiempo la humedad adentro logró salir a la superficie y por eso está midiendo más alto. Entonces, para mí, en mi experiencia, muchos medidores de humedad no están calibrados, pero aún los que están calibrados pueden dar ese falso, o sea, no es falso, sí es verdad que está más húmedo en la superficie, pero no quiere decir que todo el grano subió de esa humedad. Y eso es solo cuando pasa de la noche hasta la mañana, cuando hay ese cambio, cuando se está midiendo. Entonces, otro consejo es mantener como muy consistente cuando están tomando
ese número de humedad y tomarlo varias veces en el día, no solo una vez al día, pero tomarlo en la mañana y tal vez en la tarde también para ver cómo cambió. Entonces va a bajar un poquito, va a subir en la mañana, va a bajar otra vez, subir en la mañana, bajar otra vez, pero que sigue, por eso digo que seguir una curva y no solo tomar el dato como una vez al día o una vez a la semana, tomarlo lo más seguido posible. Otro buen punto de las bolsas de EcoTact o de GrainPro para mí es indispensable para café de especialidad, tener esas bolsas para guardar y para asegurar la calidad. Pero creo que muchas veces hablamos de las bolsas como una maravilla, que solo por tenerlas tenés café de especialidad y solo por tenerlas ya cumpliste un buen café. Y como lo mencionó Julia, es un error muy común, es meter el café como para querer guardarlo rápido, sacarlo del sol, sacarlo de donde está secando, ponerlas en las bolsas, cerrar las bolsas y dejarlo. Y entonces todo ese calor, toda esa humedad sigue en el ambiente, en las bolsas y sí puede seguir un ambiente más húmedo. Entonces, sacar el café, ponerlo en las bolsas, pero darle esa oportunidad de enfriar, de bajar de temperatura y después poder cerrar. Pero también he visto ese error que a veces no, la bolsa está como media cerrada, como, no sé, como doblada, como una bolsa de chips y ahí tampoco está logrando el efecto que es necesario. Y creo que algo importante es este concepto de tener las bolsas GrainPro, no solo por tenerlas, pero lo importante es cómo está el café entrando en las bolsas. O sea, si tenemos la medida incorrecta, que están entrando a 13 o 14 y no a 11, a 12, y la estamos cerrando y guardando ahí es donde se van a mantener y esa humedad puede ser demasiado alta y el café aún puede cambiar. Y igual tal vez le estamos echando la culpa a las bolsas, que hice esa inversión en esas bolsas y el café igual se arruinó o cambió, no se arruinó, pero cambió durante 6 meses y no necesariamente fue porque falló la bolsa, pero porque el material antes de ponerlo adentro tal vez no estaba lo suficientemente seco para aguantar ese periodo de almacenamiento. Entonces solo quería como reforzar ese punto. Franci, no sé si tienes un comentario. Sí, iba a decir que otro punto que parece muy obvio con el tema del almacenamiento de café es la contaminación cruzada, porque a veces es muy común guardar el café donde se guarda la gasolina o los desinfectantes del piso que son tan olorosos y puede ser que muchos lo saben, pero tal vez para estos pequeños productores que están iniciando, pues puede ser algo muy nuevo y fácilmente es como una de las historias que más cuentan cuando se arruina un café también en el secado, porque un amigo me contaba que muy inocente puso a secar su café y puso a secar un maíz. Y pues parece que no hacía daño, pero luego el café sabía como a caldo. Entonces, pues parece como muy obvio, pero vale la pena como recordarlo. Total, y Franci, como dices, muchos de esos pequeños productores es la primera vez que están almacenando café. Tal vez no tienen 3 bodegas, una bodega para el fertilizante, otra bodega para la limpieza y otra bodega para café. Entonces es muy natural poner todo en cualquier bodega y tal vez no pensarlo que el café, ya está seco y ya está, no sé, como sano, ya por tener las bolsas está protegido, pero no es cierto. Y cuando está en ese punto de humedad, está como más como una esponja y puede absorber esos olores aún más fácil que cuando está más húmedo. Entonces, sí, tener como mucho cuidado que el café aún a esa humedad sigue siendo permeable y se puede absorber todos esos olores. Sí, y otra como recomendación que es de lo que va uno aprendiendo, también ponerlo sobre una tarima o sobre algo para que no quede directo a piso, ni pegarlo a la pared, porque digo, son cosas que va uno aprendiendo, dices, no, lo voy a pegar bien la estiba para que no se me caiga, ¿no? Entonces la pared, si no está en un lugar bien, pues tiene humedad y el piso, pues también hay humedad, ¿no? Entonces también como que una recomendación y a veces si no tiene uno tarimas, como dices, pues a lo mejor algún tipo de tablas o algo que te ayude a que no esté a nivel de piso y yo también
a pequeñitos productores que conozco, pasa lo que dices, no tienen muchos espacios para almacenar, pero al menos les digo, a ver, de este lado las bombas, pero lo más alejado, y de este lado pones tu café y todo para que no, pues no haya ese riesgo, porque desde que entras dices, no, es que aquí hay fertilizante o hay algo, y entonces todo el trabajo que hacemos se nos puede echar a perder en tan rápido, ¿no? Eso también. Sí, eso también me hace pensar como en el humo de la cocina. Eso también puede afectar mucho. Entonces, no, gracias por compartir eso, Julia, porque igual todos así aprendemos un poquito a poquito y ojalá podemos compartir para evitar esos errores comunes cuando alguien está empezando. Pero sí, eso de mantener las bolsas Grain Pro, no solo por comprar las bolsas, pero también tener un espacio arriba del piso, tener un poquito de flujo de aire, eso también es importante. Revisar, no dejar el café por mucho tiempo, revisar que no se están entrando ratones o animalitos para hacer sus nidos, también es posible. Sí, de acuerdo. Y Lucía, tal vez podríamos refrescar un poquito. En uno de los episodios anteriores hablamos de que estábamos hablando de los pequeños productores que su único acceso a secado son las marquesinas al sol, pero si tal vez alguno tiene ese apoyo mecánico y para utilizar los dos, habíamos hablado que una de las recomendaciones era apoyarse de una máquina secadora en la fase inicial del secado, que es cuando la humedad está más alta y los granos están más propensos, ¿cierto? Tal vez podríamos como hacer un pequeño recorderis de ese punto. Súper, gracias, Francis. Sí, este punto me encanta porque es como igual algo muy común que fácilmente se puede mejorar. Entonces, la costumbre que veo yo es que primero se empieza la cosecha, hay todo el espacio en las marquesinas, en el patio, todo está listo. Entonces empezamos a llenar el patio despacito, despacito. La primera parte de la cosecha tiene así tranquilo todo el tiempo que necesita para secar y después aumenta la cosecha, hay más cereza, no, ya estamos como en ese pánico y en ese punto para desocupar espacio es cuando se empieza a usar la secadora. Entonces el café se está secando en la primera y segunda fase como tranquilo, así suave, y en la tercera parte es cuando, o sea, como cuando ya está llegando al final, solo para terminar, para apurar, es cuando se empieza a usar la máquina. Y en ese punto es cuando el grano está más frágil, entonces cuando le ponemos más energía, más fuerza con un secado mecánico, al final es cuando tenemos ese riesgo de dañar la estructura y eso no es algo que se va a dar cuenta si catamos el café inmediatamente. O sea, el café puede ser 85, 86, se seca de esta manera rápido para desocupar, para salir de problemas y catamos el café y todavía es un 85, 86. No es que lo va a arruinar, pero es que empieza a dañar la vida útil de ese café en 6 meses, en 9 meses. Entonces, ese es un café que no se va a mantener al mismo puntaje mientras está almacenando o que está en el barco para llegar a Europa o algo así. Entonces, ese café es uno que empieza a 85, 86 y después puede bajar a 84, 83 por esa estructura que estaba muy débil, muy frágil, y después le pusimos toda esa energía y el café no aguanta ahora un año después. Entonces, eso es algo que dependiendo en el cliente, tal vez el café no tiene que salir del país, tal vez es un negocio local o es tal vez tienen un cliente muy cerca, tal vez es de México a los Estados Unidos y no hay mucho tiempo y el café ya se consumió en 6 meses y uno nunca se va a dar cuenta, pero tal vez eso empieza a ser importante cuando tenemos retrasos como COVID, que no había espacio en el puerto, que había problemas para que el café llegara a su punto al momento esperado y que tenía que esperar 6 meses o mucho tiempo almacenado y de repente la gente se dio cuenta que antes nunca tuvieron problemas, pero de repente este año sí. Y no era por nada más que nunca se habían dado cuenta. El café antes se estaba consumiendo con tanta rapidez, pero no es que el problema no estaba ahí, es que no le dimos suficiente tiempo para salir y creo que ahora buscando nuevos clientes en países, Australia, en Dubái, como pues, países muy, muy lejos, vamos a tener que secar el café un poquito diferente comparado con a los clientes que están más cerca. Entonces el consejo es hacerlo al revés. Si hay una máquina
para secar el café mecánico, la recomendación es hacerlo lo más pronto posible en la primera fase y mantener el flujo como más consistente. Aunque hay todo el espacio del mundo en el patio, mejor usar la máquina al principio y después dejar en la segunda y la tercera fase del secado que el café se seque con menos energía, o sea, más suave para no dañar la estructura cuando el grano está más débil. Entonces sí recomiendo usar las máquinas, pero al principio y no al final cuando ya estamos como desesperados, que el café nunca se va a secar y le damos como un pulso muy fuerte. Entonces esa es la recomendación de hacerlo al revés. O si no hay máquina, la primera parte del secado, hacerlo al pleno sol, como darle toda esa energía para secarse y después secar bajo sombra. Porque sí, recomiendo secar más suave, recomiendo secar y tratar el grano así como algo muy delicado. Pero en la primera parte, cuando tiene toda esa humedad, el agua está protegiendo la estructura porque toma mucha energía para sacar esa agua. Entonces sí le podemos echar el sol completo o ponerlo en una máquina. Luego, no sé si tienes un comentario, una experiencia en el secado o si estás de acuerdo con esta recomendación. No, los comentarios hasta ahorita son buenísimos. Un punto es cómo está midiendo el café en pergamino o está pelando y midiendo en verde, porque como en el proceso de campo muchas veces estamos midiendo en pergamino, pero cuando está llegando el punto donde usted piensa que es 11, nuestro protocolo es triarlo y medir en verde. Y porque las máquinas tienen como medidas falsas en pergamino, creo. Y en verde tiene más seguridad. Entonces, la habilidad de pelar el café y hacer esa medida en verde es importante, especialmente si está utilizando uno de esas máquinas que es negro, que parece un poco eterno. Y yo he tenido muchas dificultades con las medidas en pergamino. Es mejor pelar el café y hacerlo en verde. No sé cómo se llama esa máquina, pero es el más cómodo en precio, esa máquina negra. Sí, creo que la marca es La otra, Agtronics, es la negra. Sí, es la más común que se encuentra. pero yo veo muy problemático cuando está midiendo en pergamino. Entonces tiene que pelar y hacerlo en verde. Yo creo que dicen oro en la máquina. Um, y el otro punto que ahorita está hablando de refinando café más agresivo al inicio y más suave al final, estoy 100% de acuerdo. La única cosa es, especialmente donde hay clima con mucha humedad y mucho frío en la noche, cuando el café llega a menos de 20 de humedad, no puede dejarlo afuera en la noche. Y muchos que tienen, aquí dicen secadora solar, ustedes tienen otra palabra cuando está tapado con plástico, pero mucha gente deja el café afuera en la noche y sí, de allá la posibilidad de volver la humedad en la noche cuando el café tiene menos de 20 en humedad es muy probable. Entonces tiene que recoger el café y poner en sacos para que um, um, el café no está regresando la humedad en la noche. La otra cosa es, si tiene como camas africanas, muchas veces uno deja el café 10, 15, 20 días como está moviéndolo, pero no está recogiendo todos los días. Entonces, a un lado de la cama está bajando la temperatura más rápido que otro lado, porque hay una hora de sol más en una esquina que otro. Y si no recoge el café en la tarde, y yo digo que como hacer como un tamal con su sarán y tapar el café bien, porque ¿qué pasa? Es sobre 15, 20 días. En un lado está 12 y en el otro lado está 15, 16. Recoge todo el café, pone en saco, lleva a su bodega y no tiene una medida pareja. La máquina muchas veces como tira 3, 4 diferentes números y es porque el café es desparejo.
que tiene que hacer todos los días cuando están refinando café en secadoras o en camas, recogerlo en un solo punto y en la mañana regarlo de vuelta, porque si no hace eso, va a tener un café desparejo. Y yo creo que es donde existe mucho de ese problemas de no me da la medida que consistente, es porque no está refinando consistente. Esas cosas son errores que puede arreglar fácilmente, ¿no? Bueno, nada más ahí complementando lo que decía Lewin, a mí también me pasa con ese tipo de equipos de medidores de humedad que finalmente los compra uno porque son más accesibles. Digo, los sigo teniendo, pero a veces ya no me siento con la certeza y bueno, pues por eso voy con este amigo, verifico, digo, bueno, voy bien. Pero sí es cierto, en pergamino me daba ciertos parámetros y en oro otro, y ahí sí después me recomiendan alguna marca para pues invertir en eso, porque sí es importante. Y yo, ahorita que estás diciendo tú que lo recomiendas la secadora al inicio, bueno, yo no sé si sea el mismo término, oreo el café en un patio de secado y otra parte en zarandas que tenemos. Y ya después es cuando ya lo meto a la secadora a una temperatura muy baja. Quizás ahora voy a hacer eh, eh, la recomendación que tú haces, a ver qué tal me va. Digo, no he tenido problemas, pero pues es bueno saber que existen otro tipo de técnicas y que efectivamente al principio estás toda tranquila, pero después ya no sabes dónde poner a secar o qué haces, ¿no? Eso es bueno. Sí, a mí me gusta tener ese, como prevenir esos problemas, no esperar hasta que ya se acabó y ver cómo vamos a solucionar, pero prevenir entrar en esa escasez de espacio. También quería resaltar algo que dijo Lowell sobre la máquina, que también la máquina no es la mejor. Está Actronics, que es la más común, que sí tiene esos problemas, pero también nosotros es una herramienta y si no la estamos usando bien, no le podemos echar la culpa a la máquina. O sea, lo que dice Lowell, que es muy cierto, es que muchas veces veo que el café nos está secando parejo y entonces tenemos esas medidas que están de 12, de 10, aquí está a 7, nos pasamos, y le echamos la culpa a la máquina, pero tal vez es que no estamos secando bien y no estamos secando parejo. Eh, Había otra cosa que quería comentar que me pareció muy importante. Eso de recoger el café. Creo que tenemos una idea que viene de la ropa, que lo que veo aquí en las culturas latinas es que lavamos la ropa, la ponemos a secar y si empieza a llover un poco, sabemos que en algún momento va a llegar el sol, entonces muchas veces se deja la ropa hasta que está seca, se deja afuera hasta el momento que está lista para entrar. Y creo que estamos utilizando ese pensamiento para el café también, que lo dejamos afuera hasta que esté listo, en vez de tener este cuidado para decir, ok, tal vez lo necesito recoger todos los días y sacarlo, porque no tenemos esa costumbre o esa cultura de saber cómo secar el café, como lo tienen en África, que ellos es que tienen personas ahí, nunca dejan de tocar el café, siempre lo están moviendo, lo están recogiendo, lo están limpiando y creo que esa es una de las razones que el café de África o de Kenia tiene buena fama y es como el estándar es que le ponen tanto cuidado al secado y aquí lo que veo que es más común es como es el secado, no hay que hacer nada, solo dejarlo al sol y ya. Aquí quiero ver que Natalie puso 2 preguntas. Natalie, ¿no quieres preguntar para escuchar tu voz? Sí, pero no quería interrumpir los que estaban hablando tan bueno. Yo pensé luego les cambio el tema. Em, la pregunta pues es sobre la máquina de secado. ¿Hasta qué punto se recomendaría secar en la máquina y luego pasar al patio? Yo creería, pues, yo te he escuchado en diferentes episodios diciendo que es mejor secarlo del todo en la máquina, pero también veo que podría ayudar, digamos, a secar una parte en la máquina y luego dejar el resto secando en el patio, en la terraza, lo que sea. Hasta que más o menos qué porcentaje de secado se haría en esa técnica.
Sí, para dar un poquito de contexto, en mi opinión, yo pienso que es posible secar un café 100% de máquina y tener café de alta calidad con buena consistencia. O sea, creo que muchos pensamos que un café secado a máquina no es tan bueno como no es tan artesanal o no tiene la calidad de uno secado al sol. Y para mí, igual no es echarle la culpa a la máquina, es que muchas veces usamos la máquina mal y la estamos usando 24 horas seguidas a 80 grados y les estamos quemando el café, como para secar el café en 3 días. O sea, entonces yo pienso que podemos secar en máquina todo el secado, pero darles el descanso de como día y noche para que tenga como ese ciclo, que el café tenga esa oportunidad de descansar y igual como hablamos al principio, que la humedad que está adentro tiene suficiente tiempo para salir a la superficie. Entonces, para mí se puede secar en máquina toda su vida. Digamos, si por ejemplo una finca tiene una máquina para sacar café, pero la producción es muy alta, entonces dicen, bueno, sequemos una parte, la parte más larga o que salga más humedad al principio en la máquina y luego lo dejamos secando en la terraza. Sí, Entonces, si fuera en ese caso, en ese caso, si se puede lograr menos de 20, si se puede llegar hasta 16 o 15 en máquina y después es ese parte del final del 15 a 12, la agua está como muy apretada, como el grano no la quiere dejar, toma mucha energía para sacar o tiempo. Entonces, por eso es esa recomendación de ir un poquito más lento, más despacio. Entonces, la recomendación en máquina es si puede llegar entre 15 y 20 y después ir más gentle, más suave. sí, más, sí, más suave. Yo pues, porque no sé nada de esas cosas, pregunto, ¿cuánto se demoraría entonces más o menos secar un café en máquina, todo el proceso hasta los 11 o 12? Ent- yo lo he hecho en 8 días, dándole un poquito de descanso y también sacando el café, porque siempre me gusta dar ese descanso al 15%. Y como estamos como secando continuo y al 15 ponerlo en bolsas y dejarlo 3 o 4 días para dejar que la humedad que está adentro puede salir a la superficie y ya está más parejo. Entonces darle ese descanso por 3 o 4 días y después tomar la medida otra vez y ver dónde estamos, cuánto subió y empezar a secar otra vez. Entonces siempre esa oportunidad de descansar como al 15%. Sí. Pues yo pregunto todas estas cosas porque yo trabajo con un cafetero, pero vos sabes que en Colombia todo lo que sea comprar máquinas es carísimo porque siempre hay que importarlas y eso. Pues me imagino pues que es el mismo caso en toda Latinoamérica, que la maquinaria es mucho más cara que lo que uno saca en café y hay veces la tecnología, la gente no la puede, no tienen cómo pagarlo. Em, entonces, yo quisiera saber cuál es el principio de la máquina de secado. Pues seca es con aire caliente, seca es como. Sí, aire caliente es como lo más común. Pero, y creo que también ese es como, no necesariamente un mito, es como una palabra muy fuerte, pero la manera tradicional de secar, del secado, pensamos que es calor. Necesitamos calor, el calor del sol o el calor de una máquina. Y por eso muchas de esas máquinas están basadas en aire caliente. Pero con el calor es algo que sí nos podemos pasar muy fácil y dañar el grano. Entonces a mí prefiero secar con aire, o sea, con ventilación y no necesariamente necesitamos calentar el café. Entonces en países en África, igual donde tienen mucha fama de tener buena calidad, secan bajo sombra por mucho tiempo, así en temperaturas bajas y em, muchos productores donde sí tienen mucho dinero, por ejemplo, fincas en Panamá, donde sí tienen como cantidades pequeñas y más inversión, están haciendo experimentos secando al vacío, como tener un cuarto cerrado y solo jalar al vacío todo el cuarto para sacar la humedad y entonces ese es otro método o también con aire, como solo sacando la humedad de un cuarto.
Entonces, no necesariamente necesitamos calor para secar si tenemos como estas otras opciones que son más suaves para secar el café. Como el calor es el Ujú. más brusco, el más fuerte. Sí, porque igualmente iba a ese tema, porque hay bombas de aire, bombas sopladoras que por un lado extraen y por el otro soplan. Entonces lo que iba a preguntar, sí, la siguiente pregunta sería poner una bomba de esas en una cosa, pues poner el café, digamos, bueno, donde sea, no sé si un cuarto o yo, por ejemplo, este cafetero lo que tiene es una terracita encima del beneficio y él pone el café ahí, pero tiene también un techito que se puede cerrar, se mueve con rodillitos para cuando llueve. Pero en general, si uno tiene cualquier espacio y empieza a sacar aire, de alguna manera tiene también el impacto de podría sacar la humedad también. Entonces mi pregunta era, un sistema así con un blower que por un lado sople y por el otro absorba, la parte de absorción también podría funcionar Sí, porque conseguir un blower de uno o dos caballos, bueno, no sé cuánto se necesitará pues para manejar la ventilación, pero un blower pequeño no es tan costoso ujú. y sería algo que de pronto se podría organizar más fácil que una de las máquinas para secar. Sí, total. Eso es otro consejo, otra recomendación em, si no hay fondos para comprar una máquina secadora. Y tampoco creo que es necesario. Si hay un tiempo, una temporada donde se está tomando mucho para secar el café, que también eso es otro mito que entre más lento secamos mejor. Creo que en los países latinos sabemos que eso no es cierto, pero muchos de los compradores piensan que en África están secando en 5 semanas, entonces así deberíamos, eso está bien, entre más lento, más suave, mejor la calidad. Pero por esos temas de humedad, sabemos que el café sí se continúa a cambiar porque tenemos microbios y tenemos humedad, entonces va a cambiar el café. Pero si, entonces Yo- eso es lo que queremos evitar. Entonces solo con comprar, si tenemos un túnel o un cuarto donde el café está protegido, tener ventilación. No se tiene, eso es como cualquier ventilador para un cuarto, es ponerlo ahí y mover el café. No dejar que el café esté así, como porque encima, arriba está seco, pero abajo está húmedo. Entonces siempre está revolviendo, mezclándolo y dándole en todos los lados. Sí, yo creo que el aire de pronto es algo para hacer un ensayo, al menos en una porción, para ver. Yo pienso lo del secado con máquina, el argumento de simplemente tener la consistencia y sacar el café bien, me parece pues como más importante que la parte artesanal, sí, muy bonito y todo, pero no, la idea es que el cafetero pueda sacar su café en un buen tiempo y no, y, y de la misma calidad. Y la otra pregunta, que no es nada del tema de secado, es cómo manejan la limpieza en el beneficio. Ahí como escribí en el chat, este cafetero, él tiene un buen café, pero por ejemplo en el beneficio, eso es de cemento. El beneficio es de cemento común y corriente, pero había muchas moscas. Hay muchas moscas volando por ahí. Claro que también había un ramo de bananos ahí colgado, pues yo sé que los bananos también tienen la influencia, pero ¿cómo se limpian los beneficios sin matar la bacteria que se necesita? Bueno, eso sí es difícil decir cómo limpiar un beneficio tradicional que está totalmente expuesto a animales, a hojas, a muchas personas que están entrando. Entonces, para mí, como el primer punto donde empezar es no tener un beneficio que está totalmente expuesto. O sea, si se puede poner paredes, si se puede poner un techo, como tener puertas, como mantener, igual como en una casa, como mantener una casa limpia, tenerla cerrada y poder limpiar adentro. El beneficio, el beneficio es cerrado. El beneficio Ok. cerrado solo tiene la puerta que es abierta sin puerta. Ok, entonces la segunda, como dices, son los materiales, un material que es más fácil a limpiar. Si se puede poner cerámica en los tanques de concreto, si se puede poner como una superficie más fácil de limpiar, donde se hace más seguido. Y creo que esa es otra cosa que no requiere algo
una inversión grande. Lavando con agua y cepillo se puede lograr mucho, pero hacerlo seguido. Lo que veo, por lo menos aquí en ese beneficio, limpian al principio de la cosecha y al final. No es que están limpiando todos los días, 2 veces al día, que están limpiando igual como limpiar la cocina. O sea, no lo hacemos una vez al mes. Siempre estamos nosotros detrás de todo lo que está pasando ahí. Entonces, no es como necesitar un jabón especial o cepillo especial, es solo hacerlo muy seguido. Y creo que esa es la costumbre que no tenemos, de limpiar 2 veces al día, todos los días, y mantener como esa rutina. Súper, gracias. Gracias a ti. Franci, ya casi... Lucía, sí, ¿Ya? perdón, pero si hay muchas moscas, puede ser que es la pulpa y aguas mieles que están cerca de beneficio, que están trayendo esa plaga. Entonces, que necesita hacer es tener control de eso, de la pulpa y de aguas mieles. Lo que pasa, sí, yo creo que ese debe ser el punto, porque él lo que hace es, llega el café, lo echa en un tanquecito pequeño desde arriba con agua y de ahí empieza a bajar el café de una a la máquina que despulpa hacia el tanque, sale el café, la pulpa, no, perdón, sale el grano hacia el tanque y la pulpa hacia el otro lado y luego por el otro lado, bueno, después lo recogen y la tortuga se lo come también. Entonces siempre hay en la parte de atrás del beneficio, que está la máquina en la mitad para despulpar, está ahí entre los dos, entre la parte de atrás y el beneficio, y eso está abierto ahí más o menos. Entonces me imagino que entonces eso es lo que vos decís, Sí, creo que que la eso es pulpa atrae. La pulpa atrae, entonces tener un sistema para recoger esa pulpa y llevarla directamente, o que caiga más lejos y después se puede recoger, o recogerla inmediatamente, como que caiga en un pickup, en un camión, y llevarla afuera o más lejos para que no atraiga más moscas. Sí, ese es un muy buen punto. Y otro consejo es, como pulpa es buena materia orgánica para hacer fertilizante. Entonces, para controlar mosca, puede cada día o cada 2 o 3 días después de despulpar, tirar ceniza o cal encima de la pulpa para controlar un poco de las moscas, y luego tiene otros componentes de su bocache, ¿verdad? Porque cal y ceniza o arena mezclado con su pulpa, luego cuando vuelva a la finca ya tiene otros componentes, y ese cal o ceniza va a controlar moscas un poquito también. Por Sí, ejemplo, lo que él hace es, qué pena que te interrumpa, lo que él hace es recoger la pulpa y llevarla de una vez a los árboles y la pone entre los dos árboles a que se descomponga ahí, y cuando ya se ha descompuesto la echa en el árbol para evitar caminar, por ejemplo, 2 veces el camino de llevar la pulpa a un lugar a que se descomponga y luego llevarla al árbol. Pero vi que ustedes dijeron, no, explíquenme por No, qué no. eso es muy malo porque la pulpa en ese estado tiene mucha acidez y tiene mucho azúcar. Entonces todavía tiene mucha actividad bacteriana y se está poniendo demasiada ácida, aún más ácida, y puede dañar. Entonces lo que dice lo más importante es neutralizar todo ese ácido con el cal. Se tiene que bajar ese pH, porque también hemos visto que muchos árboles se pueden quemar por toda esa acidez que están poniendo, como acidez concentrada encima de los árboles. Eso es muy malo, se tiene que tratar de una manera la pulpa. Pregunta, la acidez es después de que ya se ha descompuesto, porque lo que él hace es poner, o sea, no poner la pulpa directamente en el árbol, sino a- al lado, y después cuando ya se ha descompuesto, la pone sobre el árbol. O también desde ahí, desde la mitad, también afecta al árbol. Sí, desde el principio afecta, desde el principio ya tiene mucha acidez y se sigue poniendo más fuerte mientras se está descomponiendo. Entonces mejor
neutralizarla. Y sí, es bueno regresar la pulpa al campo, pero no directa, no sin tratarla. Bueno, gracias. Voy a tener una conversación La con otra cosa es Jonathan. si tira bocache caliente a una planta, las raíces radiculares son muy cerca de surface, Sí, de la ah, superficie. de superficie de café. Entonces, cuando tira bocache caliente, se quema las raíces de árbol y de allá el árbol queda amarillo, como si, entonces, es muy importante como hacer vueltas con bocache hasta que ya está enfriado y de allá aplicar a las plantas. Y mucha gente tiran bocache sin revolverlo los 30 días necesarios que tiene reposo y de allá tira al café y mata sus fincas porque está matando los raíces porque no aguanta el calor. No es solamente, y acidez es otro problema, ¿verdad? Pero también el calor de bocache. Cuando yo estoy haciendo bocache, yo puedo friar un huevo dentro de Muy bocache. caliente, sí. Re caliente. Julia, no sé si tienes algo que compartir con lo que haces en tu finca. Sí, lo mismo que estaba platicando Lou, es bien importante saber a qué temperatura vas a agregar el bocachi y la composta, así como hay medidores de humedad para el café. En nuestro caso, como si preparamos la composta, tenemos un medidor para estar checando los niveles que alcanza la temperatura cuando ya trabajaron, digamos, los microorganismos o está listo y luego esperar a que se enfríe, pero más o menos son 3 meses y los volteos de la tierra también, bueno, de la mezcla que haces de la composta más lo que le agregas, sí es bien importante para que se esté aireando y pues no vayas a quemar tu planta y no vayas pues afectar el suelo principalmente porque sabemos que también eso, si lo aplicamos directamente, daña y cuando llega. Generalmente, bueno, no sé, en casi todas las fincas hay cerca mantos acuíferos, entonces puede llegar a afectar también la calidad del agua si no se hace un correcto compostaje. Es Sí, lo y que hemos visto. lo normal también es esos 3 meses. También he visto en algunas fincas con mucho trabajo o con diferentes prácticas se puede bajar hasta 30 días, pero casi no he visto menos de 30 días para tratar la pulpa para poder regresarla al campo. Entonces, Franci, yo creo que eso, si no escucharon nada, si no toman nada de esta conversación, lo más importante que tengan en cuenta es no regresar la pulpa directamente al campo. Están haciendo más daño. Yo sé que suena bien que estamos regresando a la tierra, estamos regresando compuestos y suena bien, pero la realidad es que estamos haciendo más daño y hay maneras de tratar la pulpa. Entonces, si podemos lograr eso a los pequeños productores, creo que es un gran logro. Sí, y tal Eso vez tiene mucho sentido. se queda un tema tal vez para una próxima conversación porque yo he visto que están utilizando mucho los microorganismos eficientes para el control de moscas, para ayudar un poco con el tratamiento de la pulpa, pero tal vez podemos como documentarnos un poco más y en una próxima conversación lo discutimos con todos. Listo. Entonces, si no queda nada más que está demasiado importante, creo que podemos cerrar la sesión. ¿Algún último comentario? ¿No? Súper. Gracias, Natalie. Y Julia y Gracias a Lowell. todos por conectarse, los No, comentarios. gracias. Se aprende mucho Ok, de ustedes. Gracias. Julia, definitivamente. ojalá una vez puedes venir a un FTC. Sería bueno tenerte aquí en Guatemala. No, sí, claro que sí, encantada, encantada. Ojalá y Y, sí. y Natalie, tú también estás pensando en venir, ¿verdad? Sí, hoy te escribí ese correo. Estoy hablando con Martín y le dije, ay, mira, me encantaría ir. Y él dijo, ay, a mí también. Pero, pues, vos sabes que eso no es como mi tema de enfoque. Entonces,
es súper interesante, pero me parece pues como más importante que vaya gente que de pronto tenga, Sí, que le pues puedes pueda tener sacar más más impacto provecho. para Ujú, ellos. ujú. Exacto. Pero también Entonces, trabajas sí, con sí, otros sí queda. productores, entonces sí tienes la oportunidad de compartir. Casi todos son súper súper expertos. Hay uno en el Huila que se puso a aprender a hacer pan para entender cómo la yeast funciona. No me acuerdo cómo se llama, levadura. Hay otro o sea, hay un par que son súper metidos en el tema, pero ese que te digo, sí quisiera ayudarle pues como para que mejorara unas cositas. Ya, él tiene todo súper bien. O sea, el café es siempre 84, 85, pero me parece que tiene mucho potencial. Ujú. Y la verdad, em, me gustaría pues poderle ayudar a él, porque si uno le ayuda a él, él comparte también eso con los otros que están alrededor de él. Así es. Bueno, igual podemos hablar después de te contesto el correo. Sí, sí. Bueno, gracias. Me siento súper afortunada poder participar siempre en los dos, en inglés o en español. Es una fortuna. No, gracias por estar aquí. Sí, y si tienen algunas ideas de cómo, no sé, aumentar o tener más participación en las sesiones de español, no sé por qué están más tímidos en español que en inglés. Y es muy duro. Yo que estoy haciendo como la convocatoria y animándolos, es duro que sacarle las palabras, porque preguntas tienen, obvio que sí, pero para compartirlas es un Em, poco... a mí me parece que es de pronto un poquito difícil cuando uno va a hablar, porque acá no veo como alguna opción para uno levantar la mano, como en Teams, que uno levanta la manito y le dan la palabra. De pronto escribir las preguntas en el chat y alguna persona que modere, empezar a leer una por una. Así lo haría yo, pues, si estuviera moderando la conversación. Ujú. Sí, Y deberíamos usar el chat más frecuente. Pero tienes razón, no eso hay manera ayuda. de levantarla. Bueno, por lo menos físicamente levantar la mano, creo que eso ayuda en el video. Sí, pero pues si estás así todo el rato. Lo otro es, bueno, yo pensé, normalmente cuando yo voy a entrar a alguna de las conversaciones, siempre lo pongo en mi calendario. Pero, por ejemplo, la de ayer y la de hoy se me olvidó totalmente y fue que vi, cuando llegó el correo después de que actualizó el correo, en algún momento vi, mira, ya empezó hace media hora y yo acá. Y yo pensando desde ayer, me quiero meter también al de español. No sé si sea posible, de pronto esto sí es muchísimo más complicado, como mandar una invitación y que le llegue a uno al correo como un meeting. ¿O será yo la única Bueno, que trabaja así? Franci, podemos hacer esa encuesta en preguntar si se quieren unir para tener un recordatorio al calendario y los que Recuerdo- no necesitan recibir como junk mail. Sí, claro que sí. No, gracias por esa sugerencia. Me parece muy buena idea. Bueno, me encanta hablar con ustedes, entonces espero que tengan un buen resto de día. Gracias, gracias a todos. Igualmente para todos, saludos. Gracias, gracias, Bye, Juliana. Bye. Chao, que estén bye, bien. adiós. Bye, buen día.